En 1939 se estableció en la Unión Soviética el Comité Mikoyan-Gurevich, cuya abreviatura dio origen al prefijo MiG. Al mismo tiempo, Alemania dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Durante los primeros 2 años, la Unión Soviética permaneció neutral a la guerra gracias al Pacto de No Agresión germano-soviético. Pero en 1941, sin dar una declaración oficial, Hitler invadió la Unión Soviética. Eventualmente, ante la incapacidad de mantener una batalla en 2 frentes, la balanza se inclinó para el lado de los aliados. Sin embargo, la contribución de MiG en la guerra fue bastante baja. Su única aeronave que sirvió en el conflicto fue el MiG-3, que fue principalmente destinado a misiones de reconocimiento. La colaboración de MiG al esfuerzo de la guerra se vio opacada por otros fabricantes como Lavovchin y Yakolev, cuyas aeronaves se convirtieron en verdaderos caballos de batalla. Esto hizo que MiG pudiera centrar sus esfuerzos en el desarrollo de aeronaves revolucionarias. Luego de la guerra, los fabricantes de aviones de todo el mundo estaban trabajando en la propulsión a reacción en aviones de combate con distintos grados de éxito. Entre los primeros de la postguerra se encontraban el Lockheed F-80 Shooting Star, el Republic F-84 Thunderjet de Estados Unidos, el Gloster Meteor de Gran Bretaña y el MiG-9 de la Unión Soviética. Aunque eran propulsados por esta nueva planta motriz, ninguno de los diseños fue particularmente revolucionario. Todos tenían alas rectas y mostraban cierto grado de similitud con los aviones de la Segunda Guerra Mundial. El Centro Aerodinámico Nacional de la Unión Soviética había empezado a trabajar sobre datos capturados a los alemanes referentes a las alas en flecha, un concepto completamente nuevo. Ahora faltaba una planta motriz fiable. Para sorpresa de los soviéticos, Gran Bretaña estaba dispuesta a venderle sus nuevos motores a reacción Rolls-Royce Nene. Una vez en sus manos, lo copiaron y lo refinaron para adaptarlo a sus necesidades. De esta forma, apareció el motor Klimov RD-45. El MiG-15, como fue finalmente designado, realizó su primer vuelo el 30 de diciembre de 1947. La aeronave demostró tener cualidades de vuelo satisfactorias. El nuevo caza soviético entró en servicio en 1949. Al enterarse de su existencia, la OTAN lo designó Fagot. El MiG-15 era un caza interceptor de primera generación. A principios de 1950 salió el MiG-15 bis. Tenía una longitud de 10,1 metros, 10 metros de punta a punta de ala y una altura de 3,7 metros. El MiG-15 bis contaba con un motor a reacción Klimov BK-1 que producía hasta 5.950 libras de empuje. Al igual que la mayoría de cazas occidentales, este fue instalado en la sección trasera del fuselaje, la cual podía ser desmontada por completo para un acceso rápido. El aire para el motor provenía de una toma de aire situada en proa. El conducto se dividía en 2 por los costados de alojamiento del tren de nariz. Este nuevo tipo de propulsión, junto con un diseño de ala en flecha sin precedentes, le daban prestaciones asombrosas para la época. El MiG-15 tenía una velocidad máxima de Mach 0,9, 600 nudos o 1110 km por hora. Su techo de vuelo era de 51.000 pies o 15.500 metros, cifras inalcanzables para cualquier avión de la época. Su peso máximo de despegue era de 6.100 kilos. Casi una cuarta parte de ese peso era combustible. El MiG-15 tenía una capacidad interna de 1.438 litros. Esto le daba un alcance de 1.360 millas náuticas o 2.520 kilómetros. En el extra 2 de las alas se pusieron escuadras de guía aerodinámica. Estas prevenían la pérdida del flujo del aire en las punteras, un concepto nuevo para la época que pasó a ser un rasgo distintivo en aeronaves soviéticas. El MiG-15 recibió su bautismo de fuego
durante la etapa final de la Guerra Civil China. En febrero de 1950, la División de Ataque número 50 de la Fuerza Aérea Soviética fue enviada al sur de China para apoyar a las fuerzas de Mao. El 28 de abril de ese año, el MiG-15 consiguió su primera victoria aérea luego de derribar un P-38 Lightning. El 25 de junio de 1950 estalló la Guerra de Corea. En los meses posteriores, el Kremlin acordó suministrar a China y Corea del Norte con cazas MiG-15 y también entrenar a sus pilotos. El 1 de noviembre de 1950, el mundo occidental quedó sorprendido al ver al MiG-15 en los cielos sobre Corea. Estos aviones eran tripulados por pilotos rusos. Puesto a que la Unión Soviética no formaba parte del conflicto, los pilotos vestían ropa civil, uniformes militares chinos o coreanos. La pintura de los aviones también fue modificada. Para la comunicación por radio, se les entregaron tarjetas con palabras coreanas comunes para varios términos de vuelo explicados fonéticamente. De todas formas, en pleno combate, los pilotos rusos tendían a usar su lengua natal, lo cual dejó claros indicios de su participación en el conflicto. El armamento principal del MiG-15 eran dos cañones de 23 milímetros situados cerca de la toma de aire del motor, con 80 proyectiles cada uno. A su derecha, había otro cañón de 37 milímetros con 40 proyectiles. También podía transportar dos bombas de 100 kilos o cohetes no guiados. Ninguna aeronave a pistón de las Naciones Unidas o Estados Unidos podía escapar o ganarle al MiG. Los aviones a reacción de primera generación, como el F-80 o el F-84, tampoco eran rivales. El avión demostró ser muy útil para su rol principal, interceptar a los bombarderos B-29. El 23 de octubre de 1951, los MiG-15 derribaron 6 B-29 en una sola misión, casi la totalidad del escuadrón. Ese fue el mayor número de bombarderos perdidos en la historia de Estados Unidos en una sola misión. Aquel día pasó a ser conocido como el Martes Oscuro. Estas bajas obligaron al alto mando estadounidense a detener los bombardeos diurnos. Más de 40 pilotos soviéticos que volaron el MiG-15 se convirtieron en ases durante la guerra. Indudablemente, el MiG le dio a las fuerzas comunistas la supremacía aérea, al menos hasta la aparición del North American F-86 Sabre, donde la balanza quedó relativamente nivelada para ambos bandos. El F-86 era una aeronave bastante similar en apariencia y rendimiento al MiG-15. A lo largo del conflicto, el combate aire-aire o dogfights con los F-86 se volvió común. El MiG-15 podía volar más alto que el Sabre y tenía mejores prestaciones a más de 8.000 metros de altura. Por debajo, el Sabre era superior, excepto en velocidad de ascenso. El MiG-15 también tenía mayor armamento y calibre del mismo. Sumado a esto, al no contar con depósitos de combustible en las alas, el MiG-15 podía soportar varios disparos sin ser derribado. Las cifras exactas de derribo siempre fueron motivo de debate y controversia entre ambos lados. De todas formas, el MiG-15 dejó un sello distintivo en la guerra y dio comienzo a la era del combate con aviones a reacción. Una de las principales, por no decir la principal característica del MiG-15, era su simplicidad. La aeronave era relativamente fácil de volar y ofrecía buenas condiciones a los pilotos. Contaba con un muy buen sistema de presurización y calefacción de cabina. También fue el primer avión de combate soviético en ofrecer un asiento eyectable. La simplicidad y robustez del MiG también se traducía en ciclos de mantenimiento menos frecuentes y especializados. Conscriptos con mínimo entrenamiento podían realizar su mantenimiento.
una cualidad que fue muy apreciada en situaciones como la Guerra de Corea. El MiG-15 participó en otros conflictos, como la crisis del Canal de Suez en 1956 y la Guerra de los 6 Días en 1967, entre otros. Entre 1949 y 1959, la Unión Soviética fabricó 13.131 ejemplares del MiG-15. La simplicidad y bajo precio de producción del diseño facilitó a otros países de influencia soviética a fabricarlo bajo licencia. Polonia produjo alrededor de 1.000 ejemplares denominados LIM-1 y LIM-2. En Checoslovaquia se fabricaron 1.473 monoplazas Aero S-102 y biplazas Aero S-103. Por su parte, China fabricó la versión biplaza Zhenjiang JJ2. De esta forma, el número total de MiG-15 producidos supera las 18.000 unidades, convirtiéndolo en el avión de combate a reacción más producido de la historia. Para solucionar ciertas limitaciones, Mikoyan Gurevich lanzó el MiG-17 como reemplazo. A lo largo de su carrera militar, el MiG-15 sirvió en las fuerzas aéreas de más de 40 países y en algunos de estos siguió activo hasta la década de 1990. Las cualidades que hicieron al MiG-15 popular en tiempos de guerra también lo convirtieron en una aeronave popular para la comunidad aeronáutica de hoy. El avión no solo se puede encontrar en varios museos, sino que varios operadores civiles alrededor del mundo operan el MiG-15. Por ejemplo, en Argentina, un MiG-15 de matrícula Lima Victor X-Ray 216 participa actualmente en demostraciones y shows aéreos. Para concluir, fue a partir de la creación del MiG-15 que el nombre MiG se convirtió en sinónimo de aeronave de ataque soviética y, por ende, una palabra que a lo largo de la Guerra Fría infringía temor e inseguridad en el bloque occidental. El MiG-15 marcó el comienzo de una larga lista de aviones de combate legendarios que llevarían el prefijo MiG.